A continuación, se somete a discusión el dictamen suscrito por la Comisión de Justicia mencionado en el punto 10, relativo a la propuesta de terna para la designación de un magistrado propietario del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, formulada por el gobernador del Estado. Si desean hacer uso de la palabra en pro o en contra, favor de manifestarlo indicando el sentido de su participación. Cedemos el uso de la palabra en primer término a la diputada Alma Alcaraz, hasta por 10 minutos. Muy buena tarde, compañeras, compañeros diputados, diputadas, medios de comunicación y quienes nos siguen a través de las plataformas electrónicas. Muy buena tarde. Este dictamen vuelve a enseñarnos la importancia de por qué debe de haber una reforma judicial, por qué se dio la reforma judicial que se aprobó en el Congreso de la Unión, porque refleja justamente estos nombramientos, los defectos estructurales que existen del sistema de nombramientos, pues de jueces y magistrados tan viciados en nuestro país y en el estado de Guanajuato, en el que prevalece un sistema de designación de personas juzgadoras que pone en privilegio el nepotismo, las componendas entre grupos del poder político. Sucedió recientemente, hay que recordar un poco, con la incorporación de López Mares en el Consejo del Poder Judicial, así como en la designación de la esposa de la señora Elvia Oralia del Pilar Durán Isaías, quien es esposa, pues, del fiscal general Carlos Samarripa, como magistrada en el Tribunal de Justicia Administrativa, a pesar de que ninguno de los dos cuenta con el perfil adecuado y que tampoco ninguno de los dos contaba con experiencia. Pero estos son solo ejemplos recientes de una práctica histórica en Guanajuato. Aquí sí se ha politizado la justicia sin el menor reparo y han creado un vínculo inseparable de ese que hablan que va a haber con esta reforma. Aquí ya existe, pues, que está muy claro el asunto. Este vínculo inseparable entre el gobierno del Estado y entre el Poder Judicial. ¿Cuál independencia existe? ¿Cuál independencia judicial? Y esa independencia judicial que pregonan, por favor, aquí está muy clara las muestras, para muestras botones sencillos. Esta independencia jamás ha existido, nunca ha existido en el estado de Guanajuato. Esto se repite en el presente dictamen, en el que la terna se compone nuevamente con 3 perfiles que provienen, fíjense bien de dónde provienen de la nómina del gobierno del estado. Y una persona va a ser electa sin que exista ninguna evaluación, ningún examen para saber si son personas idóneas o no para estos cargos. Hace apenas una semana, la Comisión de Justicia recibió la propuesta de la terna. Ese mismo día los calificó y decían que sí cumplían los requisitos. Y el día de hoy, sin que exista evaluación alguna de ningún tipo y con total discrecionalidad, se va a determinar quién va a ser electo como magistrada o magistrado. Dicen que la reforma judicial recientemente aprobada, de la cual yo creo que todos estuvimos dándole seguimiento a través de los medios de comunicación, dicen que cualquier persona podría ser juzgadora, pero lo cierto es que el día de hoy en Guanajuato
cualquier persona servidora pública del gobierno del Estado o ligado, pues, como la esposa de Carlos Amarripa, al poder, pueden llegar a ocupar los máximos espacios en el Poder Judicial. ¿Y cuál es la gran diferencia en lo que existe en este momento en el Estado de Guanajuato con la reforma que se aprobó en el Congreso de la Unión? Que con la reforma, fíjense bien, para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia se necesitan al menos 5 años de experiencia en materia jurídica. Se necesita pasar por el filtro del comité de evaluación, en donde un grupo de especialistas seleccionarán a los mejores perfiles que luego van a ser validados por el pueblo democráticamente. Aquí no, aquí solamente es el dedazo de quien está en el poder. Y así es como se eligen. Esa es la gran diferencia entre lo que existe y lo que está por llegar. El día de hoy, lo volvemos a decir en Guanajuato, la división de poderes realmente es inexistente y lo saben. Es solamente una fachada y se sabe, porque la única división real que existe en este Estado es entre el pueblo y las élites del poder. Ahí sí hay una división. Ahí sí no hay cuidado del pueblo, de los que menos tienen, ni mucho menos. Por eso nuestro voto en el presente dictamen será en contra, porque reproduce justamente los vicios que habremos de erradicar cuando la reforma judicial sea también un hecho en el Estado de Guanajuato. Porque la reforma judicial va. Por cierto, celebramos que la reforma ya se haya aprobado en al menos 19 congresos estatales hasta este momento. Es algo que se tiene que aplaudir y se encuentra en discusión en otros 4 congresos estatales. Y al mismo tiempo lamentamos profundamente que en este Congreso ni siquiera le hayan dado trámite a la minuta, aun cuando fue recibida desde el día de ayer por la mañana a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana. Para quienes hayan dicho que no se había recibido nada, se recibió el día de ayer a las 5 de la mañana con 11 minutos. Y fue enviada por servicios parlamentarios del Senado para el presidente de la mesa directiva, para Bricio Valderas. Y aquí dice claramente, asunto, se remite la reforma constitucional en materia del Poder Judicial. No entendemos por qué el día de hoy no se está discutiendo la reforma en este Congreso. Y aquí está la muestra. Compañeras y compañeros, aunque se resistan a analizarla, a discutirla, la reforma judicial va. Y ese es un hecho. La reforma judicial va porque así lo determinaron 36 millones de votos que votaron justamente a favor de Morena. Y en Morena, nuestra presidenta electa siempre dijo, en cada mitin decía, que se iba a poner a discusión la reforma judicial y que se iban a eliminar los privilegios para unos cuantos y se iban a eliminar justamente este tipo de dedazos como el que estamos viviendo el día de hoy. A pesar de eso, la reforma constitucional es un hecho, a pesar de que ustedes no la quieran discutir, a pesar de que la escondan en los correos institucionales. Esto nos va a obligar a legislar en la materia, cambiando el dedo de Diego o de quien está en el poder por el voto del pueblo, sufragio popular en lugar de designación popular. Desde Morena estamos preparados para cumplir el mandato popular a pesar de las amenazas de linchamiento de algunos legisladores y legisladoras panistas o de las manifestaciones violentas que se dieron a través de los porros de Norma Piña. Compañeras y compañeros, les guste o no les guste, la reforma judicial va. Muchísimas gracias.
Vamos a ceder el uso de la palabra a la diputada Susana Bermúdez Cano, hasta por 10 minutos. Es para hablar del dictamen, a favor del dictamen. Buenas tardes a todas y a todos, con el permiso del diputado presidente, amigas, amigos. Primero quisiera ocupar el tiempo un poquito, porque luego cuando hay desconocimiento de la norma, sucede que vienen y hablan pues por ignorancia. La diputada que me antecedió en la palabra señaló que a nivel federal se le solicitarán 5 años de experiencia. ¿Y qué creen? Aquí en Guanajuato, ¿qué creen que dice la Constitución? Porque a lo mejor como no es de aquí, pues no conoce la Constitución de aquí. La Constitución de aquí dice 10 años de experiencia, 10 años. También dice que un vínculo genera y que allá no. Caso Saldívar, ya se les olvidó. Renunció y se fue a campaña, luego de ser que el mandadero y el oficialí de partes del presidente. Pues bueno, ya dejemos eso de lado. Qué mal que la reformaba, qué mal, y qué mal que le tuvieron miedo a Guanajuato, y que hasta hoy llegó esa minuta notificada. Pues lo malo que sin pruebas no, y nosotros sí tenemos pruebas. El secretario general tiene un correo del Senado, no de aquí, una notificación de aquí, de aquí. Eso es una prueba fehaciente. Miedo a enviarla a Guanajuato. ¿Sabían que diríamos que no? ¿Sabían que el Poder Judicial de Guanajuato es uno de los mejores? Es uno de los mejores. Y está reconocido. Hay inversión, hay recurso destinado de otros países hacia el fortalecimiento del Poder Judicial. Ahora bien, en Guanajuato existe un marco jurídico claro y garantista de los derechos de todas y todos. Como a todas y todos ustedes saben, este Congreso del Estado tiene facultades para designar a los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. De las propuestas que se someten a su consideración, va por turnos alternativos. Primero, al gobernador del Estado, y segundo, el Consejo del Poder Judicial. De acuerdo con lo que dispone el artículo 63 en su fracción 21 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, dicha facultad se recoge también en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guanajuato en su artículo 64. Asimismo, los requisitos para ser magistrada y magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado se establecen en el artículo 95, fracciones de la primera a la quinta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 85 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato. Por lo que, como se puede desprender del dictamen de la Comisión de Justicia, votado por unanimidad con la representación de distintos grupos parlamentarios, todas y cada una de las personas propuestas cumplen con los requisitos que marca nuestra Constitución para ser magistrados. Y les recuerdo que estos requisitos son: ser ciudadano mexicano y guanajuatense en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Tener cuando menos 35 años cumplidos al día de la designación. Tener título de abogado licenciado en Derecho, expedido por institución legalmente facultada para ello, y por lo menos 10 años de ejercicio en alguna de las ramas de la profesión jurídica. Haberse distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes en el ejercicio de su profesión jurídica, o ser juez de partido y haber satisfecho los requerimientos de la carrera judicial en los términos que establezca la ley.
gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena privativa de la libertad de más de 1 año. Haber residido en el Estado durante los últimos 5 años. Y no se equivoquen, esto no tiene nada que ver con la mal llamada reforma del Poder Judicial, pues nuestro marco normativo dice que los nombramientos de los magistrados y jueces integrantes de los poderes judiciales locales serán hechos entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia, probidad o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes, entre otras ramas, la profesión jurídica. Es decir, las personas que se someten a nuestra consideración para designación tienen una carrera que los respalda, tienen una reputación que los respalda. No son cualquier profesionista de derecho, son personas con honorabilidad, competencia y antecedentes necesarios para llevar a buen puerto tan importante tarea de ser juzgadores. Ustedes lo que están haciendo es debilitando a uno de los contrapesos más importantes que sirven para evitar el abuso de poder. Por eso, a nivel federal, se reunieron MC, el PRI, el PAN, para poder hacer ese contrapeso. No se equivoquen, las cosas no son así. Ustedes son de lo más vil, mienten y destruyen. Nuestro objetivo es construir para la justicia, la paz y el bien común de Guanajuato. Es cuanto. Gracias, diputada. Diputado David Martínez, ¿para qué efecto? Para rectificación de hechos. Si ¿Qué hechos, diputado? Es desconocimiento de la norma y la destrucción del país. Adelante, diputado. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Con su permiso, presidente, la verdad es que es increíble lo que estoy escuchando. Y me refiero a los argumentos de antemano, no a la persona, los argumentos que están esgrimiendo. Brincos, maromas, recovecos, malas interpretaciones, para encubrir un error grave en este Congreso. Hasta donde sé, el representante del Congreso es el presidente de la mesa directiva. Y lo que acaba de exhibir la compañera Alma es un documento que muestra cuándo llegó la minuta del Senado aquí, y llegó el miércoles 11/09/2024 a las 5:09 y la remitió el Servicio Parlamentario del Senado. Esto es de mucha importancia y para quien quiera la prensa vamos a remitir. Si tienen otro documento, pues que lo exhiban. Y lo bueno es que, y espero que no me esté cortando la comunicación, espero que la ciudadanía que nos está viendo defina quién tiene la razón, porque aquí no caben las interpretaciones. O el Partido Acción Nacional, quien llevó porros al Senado de la República, y una distinguida militante llamó a linchar a senadores y senadoras que aprobaran la reforma, y una turba de porros y de maleantes destruyeron las instalaciones del Senado de la República. Yo espero que la ciudadanía y los medios nos digan quién tiene la razón. Aquí está nuestra prueba, para quien quiera la podemos exhibir. Exhiban las pruebas si es que las tienen. Miren, el artículo 59 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo dice lo siguiente: son facultades de la Presidencia
Despachar y dictar los acuerdos de trámite que deban recaer a los asuntos de los que se dé cuenta a la Asamblea, turnando a la comisión o comisiones legislativas correspondientes conforme a la materia de las mismas, así como proponer los acuerdos de trámites que recaigan a las comunicaciones y correspondencia que se dirijan al Congreso del Estado. Ayer me preguntaron a mí, oiga, ¿no ha llegado la minuta? Pregunté y me dijeron, no ha llegado. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién dice las mentiras? Pues obviamente aquí está nuestro argumento, aquí está el documento para quien quiera observarlo. ¿A qué le temen? ¿A la discusión? A una discusión que va a gozar para el ciudadano común y corriente, la ciudadana común y corriente, trámites más eficientes para los asuntos cotidianos. Y se me está acabando el tiempo porque me falta hablar del FIDESEG, y me falta hablar del Estadio León, y me falta hablar de la tarjeta rosa, en donde el Poder Judicial estatal está de la mano con el gobierno y está de la mano con este Congreso azul para encubrir delitos que debieron de haber sido castigados y que están encubiertos. Pero no se nos olvida, nosotros sí conocemos la historia. Esta herencia que le están dejando al próximo gobierno la vamos a recordar la siguiente legislatura, porque no somos cómplices. Queremos transparencia, queremos justicia, queremos democracia, y por eso esta reforma que incorpora el voto popular, previa evaluación de quienes van a ser ministros de la Corte, previa evaluación, y lo subrayo porque están diciendo muchas barbaridades en la opinión pública, ¿no? Nos va a dotar de una mayor certidumbre para que la gente que llegue no sea cómplice del Poder Ejecutivo. Es todo, presidente. Gracias. Toca el turno para darle la participación a la diputada Yulma Rocha hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Pues esto es el PAN y Morena. Se critican entre ellos, pero se parecen tanto. No, diputada Susana, Guanajuato, nuestro estado, no es Guanajuatolandia. Y la reforma judicial no es la reforma judicial que necesita este país. Sí, a una reforma judicial, pero a todo el sistema de justicia. Al Poder Judicial de la Federación para que lo fortalezca, no para que lo debilite o para que lo controle, pero también, por supuesto, a los sistemas de justicia locales, a las fiscalías, a las policías locales, municipales y Guardia Nacional. Es grave lo que está sucediendo a nivel nacional, por supuesto, y lo hemos dicho, pero también es muy grave lo que está sucediendo aquí en Guanajuato. Magistraturas de cuotas y de cuates. Lo que tanto se denuncia a nivel federal sobre el uso político de la justicia, aquí en Guanajuato han usado los tribunales como agencia de colocación panista para repartirse magistraturas. Les doy varios ejemplos. Gustavo Rodríguez Junquera, exsecretario de Gobierno de Miguel Márquez. María Rosa Medina, trabajó en el despacho, el actual gobernador trabajó en su despacho. Arturo Razo, también amigo del gobernador. Roberto Ávila García, quien es concuño del gobernador. Y no para ahí, también en el Consejo del Poder Judicial. El panista y exdiputado Alfonso Guadalupe Ruiz Chico. Imelda Carvajal Cervantes, panista, y fue proveedora de capacitaciones también. Y el más reciente y vergonzoso caso del exdirigente estatal del PAN, Eduardo López Mares. Todos un vínculo político partidista en el Poder Judicial. Pero no solamente son los cuates del gobernador, también son cuotas partidistas, lo cual descubrimos que fue exhibido con todo el descaro y sinvergüenza por parte de la presidenta del PRI, al puro estilo del Marco Cortés, quien dijo que la magistratura
de la licenciada Arcelia González, connotada priista, era de ellos. Es nuestra, dijo. Qué vergonzoso. Vaya exhibición del cochinero que hacen en Guanajuato. Sí, por supuesto que reclamamos esta situación que se dio en el Senado, donde a cambio de impunidad y expedientes judiciales se compraron votos para aprobar la reforma al Poder Judicial. Pero aquí cambian los votos por magistraturas, lo cual es igual de vergonzoso, o no sé qué es peor. Mis respetos para los integrantes del Poder Judicial, que gracias a la carrera judicial, a sus capacidades y a sus méritos, llegan a ser oficiales, secretarios, jueces. Pero lo que sucede en la cúpula del Poder Judicial, sobre todo en aquellas designaciones que envían los gobernadores en turno, es igual de reprobable que lo que sucede a nivel federal. Y esta terna que están planteando en este momento lleva ese sello de la casa, ese sello panista de compadrazgo, de cuotas y de cuates en la repartición de las magistraturas. A quien se pretende elegir integrante de esta terna, que a partir de los medios de comunicación sabemos que el Partido Acción Nacional y aliados van a elegir, es otra funcionaria del gobernador Diego Sinue, otra burócrata panista del gobierno del Estado, sin la experiencia en la materia penal, que es especializada, para el cual se le va a elegir. Eso es vergonzoso y lamentamos mucho de que aquí no lo reconozcan, pero allá sí gritan para poderlo demandar. Es cuanto, presidente. Presidente. Gracias, diputada. Diputada Susana, ¿para qué efectos? Alusiones personales y rectificación de hechos respecto a la definición y votación. Sí, dijiste mi nombre al principio. Al principio dijiste, no, diputada Susana. Gracias. Por favor. Por favor, por favor. Adelante, diputada Susana, tiene la palabra hasta por 5 minutos. Diputado, para rectificación de hechos, no somos iguales. Sí, diputada, tomamos. Gracias. Entiendo, rectificación de hechos de la diputada Yulma, ¿es correcto? Adelante. Pues buenas tardes a todas y todos. Bueno, yo quiero decirles, yo definí a Guanajuato y esos reconocimientos no los doy yo, se dan a nivel internacional. Y yo creo que los requisitos quedó muy claro, nosotros siempre enviamos y votamos aquí como parte de la representación que tenemos de nuestros electores, pues votamos a favor de una u otra propuesta, ¿no? Y muy curioso porque pues la diputada que me antecedió en la palabra, pues votó a favor de por lo menos 2 propuestas de las que aquí leyó siendo diputada. Entonces, incongruencia total. Gracias, es cuanto. A ver, diputada. Diputada, más bien, si me… Diputada, a ver si me permiten. Diputada Yulma, diputada Susana, quiero pedirles de favor, aparte de mencionar que no se permite el diálogo entre diputadas y diputados, con salvedad de utilizar la palabra para los efectos, si es que usted necesita y requiere hacerlo. Presidente, no sé si para darle nada más oportunidad, No, porque fue por unanimidad. Disculpe, diputada Susana, hemos prácticamente concluido su participación. Diputada Alma Alcaraz tiene el uso de la voz hasta por 5 minutos. Por favor, por favor. Híjole, por todos lados. Adelante, diputada Alma, por favor. Nada es secreto. Cuidado, Yulma. Adelante, diputada. Ok, muchas gracias. Bueno,
en el tema no somos iguales, ¿no? Yo creo que es importante dejarlo claro, no somos iguales, ¿no? Nosotros, ¿qué estamos proponiendo? ¿Qué se propuso? ¿Qué se aprobó en el Congreso de la Unión? Se aprobó que existiera algo que se llama un filtro que se llama el Comité de Evaluación. En este Comité de Evaluación se van a verificar los mejores perfiles, la idoneidad del puesto para la persona que se está proponiendo, y este grupo de especialistas va a sacar a los mejores perfiles que provengan de las diferentes áreas, poderes que podrán proponerlo. Y luego van a ser validados democráticamente. El pueblo va a elegir. Entonces, aquí no. Aquí es un Congreso mayoritario quien al final del día va a aprobar lo que quiere, en este caso, el gobernador en turno. Entonces, no podemos ser iguales, y esta parte sí es importante dejarla clara, ¿no? Porque hay un abismo de diferencia entre la Cuarta Transformación y entre el sistema neoliberal que existe en el estado de Guanajuato. Además, es importante también mencionar que es lo que se va a eliminar en esta propuesta, que es lo que se está discutiendo ya en los estados, que ya se discutió a nivel nacional, la reducción del número de integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la eliminación de la pensión vitalicia de los actuales y de los que están por llegar, que es de 200,000 pesos mensuales de pensión vitalicia. Eso se va a eliminar. Ningún ministro de la Suprema Corte va a poder ganar más que el presidente, como en este caso está pasando en estos momentos. El Tribunal de Disciplina Judicial va a sustituir a al Consejo de la Judicatura. Si con todo esto, compañeras Alma, y compañeros, permítame, diputada Alma, si es usted tan amable. No somos iguales. Diputado Aldo Márquez. Sí, gracias. Quiero solicitar una moción de apego al tema respecto al punto que se está discutiendo, que es la discusión del dictamen que emitió la comisión. Creo que ya se anotaron los oradores a favor y en contra, y ahorita la diputada pues está haciendo mención de un punto que no se va a votar en este momento. Entonces la moción es a centrarnos en el tema, presidente. Es el tema porque se dijo aquí que éramos iguales. Yo tengo que decir por qué no somos iguales. Y no somos iguales porque estamos proponiendo la eliminación de una gran cantidad de privilegios que se tienen ahorita en estos momentos. Permítame un momento, diputada Alma. Nada más para los efectos, recordarle a la Asamblea que la diputada Alma Alcaraz no se subió o no está hablando a favor o en contra en este momento con relación al tema, sino a los hechos que refirió la diputada Yulma al momento de mencionar no somos iguales. Ese es el punto, diputado. Presidente. Muchas gracias, diputado Permítame, presidente. diputada Alma, si es tan amable. Diputado David, a la orden. Sí, moción de orden, pues, pero ya usted puso en orden a la gente. Gracias. Listo. Diputado Aldo Iván, a la orden. Sí, es moción precisamente de centrarse al tema. No somos iguales, no estar hablando de la reforma al Poder Judicial, que ya en su momento creo que estaremos muy interesados también en estar discutiendo dicho tema. Diputado David Martínez. Moción de orden, que no esté interrumpiendo, por favor. Diputado, ¿sí? Bueno. Porque además la claridad de la compañera Alma es más allá de las interrupciones. Entonces, no tiene caso que esté interrumpiendo con cosas que no van. Bien. Saben bien que en cada participación, al presionar el botón, se genera de alguna manera una interrupción. Les voy a pedir de favor, si concluye la diputada Alma Alcaraz con la participación que tiene en tribuna. Muchas gracias. No somos iguales, esto lo voy a seguir diciendo, no somos iguales. La Cuarta Transformación no se parece nada al sistema neoliberal que nos ha gobernado por muchos años en el estado de Guanajuato y que estuvo gobernando este país, por desgracia, que tenía grandes privilegios, entre ellos el ministro de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se gastaba anualmente 7,141,227 pesos. ¿Cuánto gasta el presidente de la República anualmente, Andrés Manuel López Obrador? 2,730,088 pesos, entre sueldos, salarios y todo lo demás, prestaciones y demás.
Otras prestaciones, fíjense bien, cada ministro tenía 3 millones, bueno, y van a dejar de tener 3.347.582 pesos en otras prestaciones. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, 737.872 pesos. Eso, entre muchas otras cosas más, porque además teníamos, ya quisiera hablar del pasado, pero hay que hacer todo el proceso legislativo, pues los ministros, las ministras más caras del mundo, los más caros, los que más cobraban, están aquí en México. No puede haber y no puede seguir habiendo, amigas y amigos, compañeras, compañeros, un poder judicial tan rico con un pueblo tan pobre. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.